Los bancos vuelven a ser un dolor de cabeza para la economía estadounidense. Hace más o menos un año fuimos testigos de un terremoto bancario que se había extendido durante varios meses. Y la semana pasada sacamos un vídeo donde hablábamos de las turbulencias que se podían venir debido a la finalización del programa BTFP, que finaliza en marzo. Programa que fue clave para calmar la crisis del año pasado. Pero hoy nos vamos a meter un poco más a fondo en este asunto para intentar ver qué está pasando exactamente en la banca estadounidense, concretamente la banca regional, es decir, la banca pequeña. El protagonista de estas semanas está siendo el New York Community Bank Group, banco cuyas acciones habían perdido 2/3 de su valor durante las últimas semanas y se está temiendo por un posible contagio al resto del sistema. Y la pregunta obvia ¿es un peligro real? ¿Por qué demonios está en esta situación la banca estadounidense? Para aquellos que queréis respuestas rápidas, el peligro está, pero por ahora no se prevé que esta crisis tenga demasiada trascendencia. Se trata de una crisis en la banca regional, como hemos dicho, en la banca pequeña, y por ahora lo que se conoce como riesgo sistémico se descarta. Y la regulación que tiene Estados Unidos sobre esta banca es lo que está generando el problema. Ahí tenéis la conclusión del vídeo. Pero si queréis conocer la respuesta completa y por qué la culpa de esta tormenta la tienen las oficinas, sí, las oficinas, ese despacho donde trabaja la gente, quedaros viendo el vídeo entero. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Hay que repasar la crisis bancaria del año pasado para entender qué está pasando ahora. Muchos bancos estadounidenses se habían dedicado a la inversión de bienes raíces comerciales. Los bienes raíces comerciales son aquellos que se utilizan para obtener ingresos como oficinas, plantas, centros comerciales, etc. Antes de la pandemia, muchos bancos se cargaron con préstamos para el desarrollo de este tipo de inmuebles. Es decir, una empresa desarrolladora dice, tú, banco, déjame dinero, y los bancos comerciales se lo prestaban. El endeudamiento como porcentaje de las reservas de los bancos que invirtieron en estas operaciones se elevó en un 95% respecto a sus reservas. Es decir, se elevó en un 95% respecto al dinero que tenían disponible, dicho así para entendernos. Y esto en el caso de los bancos más pequeños. Si lo comparamos con los bancos grandes, nos damos cuenta que este tipo de préstamos solamente se elevó en un 35%. ¿Por qué hubo esa diferencia entre banca pequeña y banca grande? Y supuestamente la banca grande, al tener más capital, tiene más músculo financiero para incurrir en mayores riesgos. Para eso tenemos que remontarnos al año 2010. En ese año se aprueba la Ley de Reforma y Protección al Consumidor. Esa ley exigía a los bancos a someterse a test de estrés, es decir, tratar de simular una crisis para ver qué tal se las apaña y realizar un testamento anual. Sí, sé que esto suena a chiste, pero los bancos tenían que redactar cada año cómo tenían que ser desmantelados en caso de que mueran. Pero en el año 2018 hace una modificación en las condiciones de esta ley, haciendo que todo banco con activo valorado en menos de 250.000 millones de dólares no esté sujeto a estas condiciones. Es decir, los bancos más pequeños se les daba mayor margen para otorgar préstamos. Eso es lo que explica esa diferencia en el endeudamiento. Pero desde la pandemia, el precio de este tipo de locales se ha hundido, quedando muchos de ellos vacíos, dejando de generar alquileres. ¿Y con qué coincide todo esto? Con las subidas de tipo de interés de la Reserva Federal. Vamos a juntar todas las piezas. Caen los ingresos generados por estos locales, ya que la gente ya no los alquila. Los desarrolladores dejan de obtener esos ingresos y tienen deudas que pagar, dejándoles como única opción refinanciar esa deuda, es decir, endeudarte para pagar la deuda anterior. Y con los tipos de interés elevados, Houston, tenemos un problema. Con los tipos de interés en un 0%, este tipo de inversiones se hacían bastante atractivas. Solamente tenías que devolver el principal y los pagos por intereses eran bastante bajos. Pero se acabó la fiesta. El banco llamado First Republic Bank otorgó una gran cantidad de estos préstamos. Para finales de 2022, el banco había otorgado 10,8 mil millones de dólares en préstamos inmobiliarios comerciales, lo que representó el 6% de su cartera de préstamos. Vamos a refrescar un poco en qué consiste el negocio bancario. Un cliente deja el dinero en un depósito, haciendo que el banco tenga una deuda con ese cliente, pero ese dinero el banco lo mueve en forma de préstamos para sacar una rentabilidad. El negocio
bancario consiste en hacer préstamos y no en ser un almacén de dinero. Los bancos no han sido creados con ese fin, pero claro, tienen una obligación. Si un cliente viene a exigir su depósito, el banco debe comprometerse a dárselo. Ahí está el riesgo del asunto. Los pequeños bancos comerciales habían cubierto un vacío que dejaron los grandes bancos, ya que estos quisieron dejar atrás este tipo de proyectos comerciales. Y en el momento en el que empezaron los primeros impagos, la cosa se fue de madre. La crisis había llegado a tener repercusión internacional. El banco Aozora, de Japón, estaba bastante expuesto a este tipo de inversiones. El famoso Deutsche Bank también tenía préstamos destinados a este tipo de proyectos. Algunas empresas llegaron a vender propiedades a precios de risa. La Junta Canadiense de Inversiones en Pensiones Públicas vendió una participación del 29% en un bloque de oficinas en el centro de Manhattan a Boston Properties por solo $1, después de haber invertido 71 millones de dólares en ese edificio. Se estaba desencadenando el pánico y para más inri las empresas comenzaron a retirar su dinero de los depósitos bancarios para irse a los fondos monetarios, que es como una alternativa a los bancos. Tampoco nos interesa meternos en detalles. Y una retirada masiva de depósitos es lo peor que le puede pasar a un banco. Por eso la Reserva Federal intervino para frenar esta crisis. En primer lugar, mediante el programa BTFP, ya explicamos en el anterior vídeo en qué consiste más o menos este programa. Quedaros con que es una especie de préstamo y si queréis saber un poquito más de detalle podéis ir a ver el anterior vídeo, aunque seguramente muchos de vosotros ya lo hayáis visto. En todo caso, lo tenéis en la descripción. También se aseguraron todos los depósitos de los bancos que estaban generando problemas en aquel entonces, el SVB y el Signature Bank. La crisis se había calmado temporalmente, algunos bancos quebraron, otros fueron comprados por otros bancos más grandes y el Signature Bank, ¿sabéis quién lo ha comprado? El New York Community Bank Group. Ya en el presente, el New York Community Bank Group tuvo unas pérdidas inesperadas de 252 millones de dólares en el último trimestre. Y ya sabéis que a los mercados financieros les encantan las cosas inesperadas, sobre todo cuando hablamos de pérdidas. Esto ha castigado mucho a este banco que vio cómo sus acciones caían en picado. Y gran parte de esta caída tiene que ver con su gran exposición a las inversiones en bienes raíces comerciales. Pero aún no está en el precipicio. Los ejecutivos del banco dijeron la semana pasada que los depósitos habían caído solo un 2% en el cuarto trimestre. No hay una fuga masiva de depósitos por ahora. Y las oficinas representan solo el 2,4% del capital físico del país y una hipotética crisis en el sector oficinas no tendría impactos directos sobre el PIB, comparándolo por ejemplo con una crisis inmobiliaria de toda la vida, ya que el impago de casas afecta directamente a las familias y el consumo de la economía. Ya hubo una recesión de este tipo en los años 90. Entre el 1989 y el 1993, los precios de los bienes inmuebles comerciales cayeron más de un 20% desde su máximo, pero al mismo tiempo la economía estadounidense experimentó una de las recesiones más superficiales de su historia, con el PIB real cayendo solo un 0,1% en el 1991. Vamos, que mucho daño no ha hecho. Pero ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Qué demonios está pasando con las oficinas? ¿Por qué están dejando de ser rentables? La respuesta es el teletrabajo. En el pico más fuerte de la pandemia, muchas empresas tuvieron que adoptar el teletrabajo para poder seguir llevando a cabo sus operaciones. El problema es que el teletrabajo ha llegado para quedarse. En este gráfico vemos el porcentaje de horas trabajadas de forma remota en los Estados Unidos. Se ha reducido respecto al tope de 2020, pero sigue siendo considerablemente superior a las cifras que había antes de la pandemia. Esto ha hecho que muchas oficinas queden desocupadas. En el 2022, la tasa de desocupación de oficinas llegaba al 12,5%, cifras comparables a las que había en el año 2010 después de la crisis. Y juntar aquí las piezas es bastante sencillo. Los desarrolladores han construido montones de edificios para poder alquilar oficinas. La pandemia hace que el teletrabajo vaya cogiendo cada vez más popularidad, provocando una reducción en la demanda de oficinas. Los ingresos por alquiler caen en picado, haciendo que estas empresas no puedan pagar el préstamo que solicitaron para construir estos edificios. No pueden utilizar el truco de refinanciar la deuda porque los tipos de interés están bastante caros, elevando el riesgo de impago. Y todo van
banco o prestamista que esté expuesto a este tipo de operaciones va a notar el pequeño terremoto. Y ahora que va a finalizar el programa de apoyo de liquidez, puede complicar aún más el panorama para estos bancos, que también tendrán sus deudas que pagar. Así que podemos estar a las puertas de un pequeño pánico bancario, que a fecha de hoy solo parece que afectará a los bancos expuestos al sector inmobiliario comercial, pero ya sabéis cómo va esto. Como los inversores se pongan más pesimistas de la cuenta, la pueden liar y arrastrar sectores que a priori eran productivos. Fechas clave: 11 de marzo, cuando se termine el programa BTFP, y el 19 de marzo, que hay una reunión de la Reserva Federal. Seguramente el 11 finalice el programa y la Reserva Federal verá cómo reacciona el mercado para el día 19 decidir qué van a hacer. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el teletrabajo seguirá siendo la tendencia? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.